Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta, un viaje, un camino vital. Estamos celebrando durante todo este año 2014 el centenario del Greco, algo que en nuestro país, en España y sobre todo en Toledo se celebra de una manera muy especial, creo que en el mundo, porque la pintura del Greco trasciende ciudades y trasciende países. Vamos a hablar de esa trascendencia también, de ese camino y de ese viaje, primero real y físico, después ese viaje interior del pintor. Y para ello nos acompaña Palma Martínez Burgos. Es experta en pintura del siglo XVI y XVII y es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenida. Gracias, Isabel. Nos acompaña también la catedrática de Historia del Arte de la UNED, Alicia Cámara. Bienvenida, Alicia. Gracias, Isabel. El Greco, esa figura, no hace falta casi ningún apelativo, pero ¿qué es lo que celebramos este año y de qué manera queremos hacerlo? Profesora Martínez Burgos. Celebramos el 4º centenario del fallecimiento y, a su vez, va a ser el punto de partida para incidir en una serie de reflexiones que la historia nos ha enseñado y que ahora conocemos mejor con respecto a las celebraciones que se hicieron en el 3er centenario. Y partiendo de este panorama y de esta perspectiva que nos da el tiempo, pues se va a incidir en aspectos, creo que bastante novedosos, interesantes, y cubrir lagunas y deshacer algunos mitos. Hablaremos de esas lagunas y de esos mitos, pero primero hay que hablar del propio pintor, de su vida, también de su obra, por supuesto, de su nacimiento. Podemos empezar. ¿Dónde nació? Porque donde nació le influyó también a lo largo de su vida y en su pintura y mucho, profesora Cámara. Sí, le influyó mucho. Le influye, él nace en Creta y se forma en esa tradición de arte bizantino. Se forma como pintor de iconos en principio, en una isla de todas maneras a la que llega, es muy permeable a las influencias exteriores y llegan una gran cantidad de grabados, incluso de obras, lo que también en un momento dado le hará al Greco ambicionar convertirse en un pintor a la italiana, en un pintor que pueda triunfar en ese mundo tan rico y lleno de oportunidades que es la pintura italiana, y las relaciones de Creta con Venecia hace que el Greco dé ese salto de Creta a Venecia, porque hay una serie también de relaciones personales del hermano de Manusos y de un cartógrafo también que había estado en Venecia, para el que luego también, es decir, también hay una serie de relaciones, así que en ese viaje del que vamos a hablar, ese primer gran salto lo da desde ese lugar de nacimiento, pero también es un salto desde el punto de vista de cómo se entiende la pintura. No es solamente un viaje físico, es también un viaje en cuestión de pensamiento, de mentalidad, de forma de entender su propio trabajo, su propia obra, y comienza ya a demostrarse como un pintor seguro, soberbio, ambicioso, orgulloso, etcétera. El nacimiento en Creta, además, no solamente le da ese contacto inicial con la pintura habitual que formaba parte de la órbita bizantina, es que además le forja el carácter, y esto es algo que todavía hoy los griegos saben distinguir perfectamente, ¿no? Los cretenses han tenido fama desde siempre de personas muy litigantes, de estar sobre los asuntos, muy pleiteantes, y esto en cierto sentido explica el carácter que el Greco mantiene toda su vida, es decir, que le venía un poco de la cuna. Es decir, el Greco con una personalidad ambiciosa, pero también con una personalidad que le viene marcada por su lugar de nacimiento. Esa personalidad que luego iremos viendo a lo largo del programa, que no se calla ante nada o ante casi nada, y además defiende lo suyo. Pero estábamos en este viaje. Creta quizá le aporta la luz, el color, y el viaje a Venecia, cuando llega a Italia, ¿cómo es y qué es lo que le aporta?
Bueno, Creta sobre todo lo que le da es el conocimiento de la pintura de los iconos. La pintura de iconos es una pintura por su propia definición icónica, es decir, le hace sentir la fuerza de la imagen independientemente de los escenarios, pero él quiere convertirse en un pintor occidental. Quiere aprender la escenografía, la perspectiva, el pintar con el color. Es algo que la pintura bizantina no funciona así. Y en parte ese es un poco el motivo, la expectativa que él tiene de saltar, ¿no? De salir de ese ámbito muy cerrado que se le queda pequeño, él quiere algo más, ya tiene ese conocimiento a través de los grabados y entonces quiere ya entrar en contacto directo y ahí está el salto a Venecia. Sin olvidar además que hace poco, hace ya en los años 90, se publicó el acta matrimonial, es decir, el Greco deja familia. Cuando él salta a Venecia deja familia en Creta, que eso también explicaría un poco las relaciones de familia personales que mantiene ya una vez en Toledo. ¿Y sigue el Greco manteniendo algún tipo de relación con Creta o con su familia cuando se va? No, corta radicalmente, salvo su hermano que aparece por Toledo y muere en Toledo, él corta radicalmente ese vínculo. No corta nunca, ni prescinde ni olvida su origen cretense, siempre visible y además reivindicativo en su firma. Él nunca ni italianizó ni castellanizó la firma y no solamente no lo hizo, sino que además en muchas ocasiones añadía el cres, ¿no? El cretense como origen, es decir, su patria no la olvidó jamás, ni renunció a ella. Estamos ya en Venecia, llega el Greco, un Greco ya pues con una personalidad formada, con una manera de pintar, pero abierto desde luego al mundo y abierto a seguir creciendo también en su arte. Sí, en Venecia los pintores que más le van a influir, eso lo sabemos los historiadores, van a ser Tiziano y Tintoretto, bueno, y los Bassano, con quien se confunden algunas de sus obras. El problema es que lo que no tenemos es documentación, es decir, el Greco parece que no estuvo en el taller de Tiziano, no fue un discípulo directo, aprendió la manera de pintar de Tiziano, esa manera de pintar sí. Con Tintoretto es posible que tuviera mayor relación, se ha hablado que pudiera estar en el taller de los Bassano, porque esto es una cuestión en este viaje que estamos hablando muy interesante, que es que el Greco desaparece en Venecia documentalmente. Lo desconocemos. No está en los archivos de la iglesia de San Giorgio, que era donde se registraba la comunidad greco-ortodoxa. En Venecia no aparece ahí el nombre. Se ha pensado que pudiera convertirse al catolicismo. De hecho, con el momento casi de su muerte, él se declara un católico ferviente, se declara católico totalmente. Entonces es posible que en ese proceso, en ese viaje y en ese camino del triunfo que él había emprendido, pues también el convertirse al catolicismo le daría acceso a una clientela, a unos códigos de representación, a unos temas, es decir, a otro universo distinto al que él se había formado. Es posible, pero es que es muy curioso, es que desaparece en Venecia. ¿Y cómo se sabe lo que verdaderamente ha hecho en Venecia o ha aprendido o ha crecido si no se sabe de su estancia en la propia ciudad? Pues ahí está el problema, porque claro, la obra veneciana está siendo objeto de revisión, porque como ha comentado la profesora Cámara, muchas de las obras de los Bassano se le atribuía al Greco y a la inversa, incluso en algunos casos Tintoretto, ¿no? Es decir, que posiblemente lo que está al día de hoy más oscuro sea la etapa italiana, porque luego de repente está en Roma, pinta en Roma, pero luego cuando llega a Toledo y pinta una obra como el Espolio o pinta todo el conjunto de Santo Domingo el Antiguo, hay un eslabón perdido. No se explica esa obra en Toledo con lo que está haciendo anteriormente. Tiene que haber algo en medio para llegar a esas imágenes monumentales donde ha prescindido de toda la lección de la escenografía, de todo eso que le había costado tanto aprender. Podemos hablar de tiempos, es decir, no sabemos muy bien dónde estuvo, pero cuánto tiempo estuvo, más que nada para saber lo que pudo aprender, lo que pudo interiorizar, y de qué manera, porque hablamos de Venecia, hablamos de Roma, aunque muy oscuro todo. Bueno, en Venecia parece que está 3 años, seguro. Ha llegado a Venecia en el 67 hasta el 70. En el 70 está claro que está en Roma porque está la carta de Giulio Clovio recomendándole para que le abran las puertas y residir en el Palacio Farnesio.
Siempre hemos creído que transcurre 7 años en Roma y, sin embargo, también desde hace unos años se está revisando esta idea, porque parece ser que no están los 7 años permanentemente en Roma, sino que hay una vuelta a Venecia. Es decir, el viaje a Venecia es un viaje de ida y vuelta. Él, como pintor veneciano y admirador y seguidor de Tiziano, Roma le es un poco hostil, es un terreno que está en manos del manierismo más miguelangelesco, post-miguelangelesco, y entonces su maniera, digamos que choca frontalmente con los gustos y con la gran clientela romana, incluso con el ambiente de los Farnesio. Aún así, ¿qué le aporta Roma? Aparte de lo que pictóricamente aprende, el manejo de las grandes arquitecturas romanas, ¿verdad? Las termas de Caracalla que incluyen los fondos de sus obras, como la curación del ciego o como las de la expulsión de los mercaderes del templo. Yo creo que le aporta sobre todo una formación intelectual que ha aprendido en el cenáculo de los Farnesio en torno a Fulvio Orsini, el bibliotecario de esta gran familia, y ahí es donde creo que se gesta esa formación de pintor intelectual que choca profundamente con la media que se encuentra en España. Pero cuando nos dice que hay un eslabón perdido entre esa pintura que hacía en Italia y la pintura que luego hizo en España, es, y entiendo, porque la pintura española es muy diferente a esa pintura italiana, y ahí no se sabe muy bien cuándo hizo ese cambio, digamos. No lo sabemos. Es que en Italia está pintando en pequeño formato, está pintando, alternando el temple y el óleo, y de repente llega a Toledo y pinta en un formato gigantesco. El espolio es una obra monumental, como lo es todos los lienzos que integran los retablos de Santo Domingo el Antiguo. Yo, antes de que dejemos Roma con el Greco, porque posiblemente algunos de los oyentes lo hayan oído decir muchas veces, que el Greco se ofreció de nuevo a pintar el juicio final de Miguel Ángel con honestidad y con decencia. Eso lo cuenta un tratadista, Mancini, en el siglo XVII, y dice este tratadista que eso indignó a los expertos y a los pintores romanos, y por causa de eso tuvo que salir huyendo de Roma, y entonces se fue a España, donde trabajó para Felipe II e hizo grandes obras. Bien, no sabemos si fue ese juicio negativo, si se produjo, si todo esto es novelado. Es que Miguel Ángel era un mito, porque luego sí lo admira, en sus comentarios, en sus anotaciones a las obras que tiene en su biblioteca, él sí que habla de que desde el punto de vista de la anatomía, él aprende muchísimo de Miguel Ángel, del tratamiento de la figura, muchísimo. Pero claro, es que eso nos lo vuelve a reflejar como una persona, sea más o menos cierto, es decir, hasta qué punto sea cierto o sea exageración, pero si llega a emitir juicios de esas características, luego nos podemos imaginar también lo que fueron sus pleitos continuamente. Yo creo que es Pacheco el que dice que era filósofo de agudos dichos, bueno, tan extravagante en su manera de pintar, lo mismo que lo era en su persona, en su manera de ser. Pero también esto nos dice algo de su carácter y de su forma de pensar y de su formación, no ya en el terreno pictórico, sino personal. ¿Le parece algo obsceno, podemos decir, lo que ha hecho Miguel Ángel, y lo quiere de alguna manera vestir? Bueno, no a él, le parece obsceno a los papas. Creo que Volterra en ese momento ya había intervenido en la cubrición de lo que era algunas de las desnudos, pero seguía apareciendo, incluso en un momento sí que se llega a pensar en destruir el juicio final por parte de los papas, porque estamos en plena contrarreforma. Es decir, al Greco hay que entenderle en la plena contrarreforma y como un pintor convencido de toda una serie de principios contrarreformistas a la hora de la representación de las imágenes. Y el tema del decoro, el desnudo puede ir a una colección privada, pero el desnudo nunca puede ir a una iglesia. No fue el Greco, no es que se le ocurriera la idea genial, sino que era un debate que había en ese momento en Roma. Pero esto me hace también pensar que de alguna manera la monarquía española en este sentido le podía ir, o podría él pensar que le iba a ir como anillo al dedo. Pero no por esto. Él pensó que le podría venir muy bien porque, estando en Roma, en el círculo de los Farnesio, conoce a 2 españoles, en concreto 2 toledanos ilustres, bueno, uno es Luis de Castilla y el otro Pedro Chacón, que le hablan de que el rey de España, que está decorando su palacio, es un gran amante y admirador de la pintura veneciana y que no está contento con los pintores que le están mandando desde Italia. ¿Quiénes son esos pintores? Los del ámbito miguelangelesco, post-miguelangelesco, ¿no? Los de ese manierismo más seco, más dibujístico, más en la línea de Pacheco, porque es verdad, Pacheco se queda horrorizado cuando le oye decir al Greco que Miguel Ángel era un buen hombre que no sabía pintar, en referencia a que evidentemente Miguel Ángel maneja de maravilla el diseño, el dibujo, los contornos, la anatomía, pero no los colores, no sabe hacer con luz y color.
hace con sombras. Entonces, bueno, él, ante esa oportunidad de que el rey de España es un amante de la pintura veneciana y de que el padre de Luis de Castilla es el deán de la Catedral de Toledo y que también es un buen cliente, no lo duda. Se hace la maleta y se viene. Vamos a este viaje, vamos a salir de Italia, vamos a salir de Roma y vamos a llegar a Toledo. Él viene con muchísimas expectativas, viene con muchísima ilusión y además con la posibilidad, que él cree totalmente cierta, de poder entrar, vamos, enseguida y al lado del rey. ¿Qué es lo que encuentra cuando llega a Toledo en esos comienzos? De momento encargos. De momento, gracias a esas relaciones, 2 encargos fantásticos, que son las pinturas de Santo Domingo el Antiguo y el expolio para la catedral. De momento, lo que encuentra es manera de sobrevivir muy bien a la espera de ir al Escorial. De hecho, se piensa que él ya viene con un precontrato, es decir, él viene con un amigo, con un personaje absolutamente misterioso, como algunos de los que rodean la vida del Greco, con Francisco Preboste, un personaje que ya ha aparecido en el taller, en una especie de pseudo taller que el Greco tiene en Roma, pisa con él suelo toledano, vive con él hasta 1607, que es cuando desaparece Francisco Preboste. Desaparece, no muere en Toledo, simplemente desaparece. Viene el vínculo inicial con Toledo, son la familia de los Castilla, que es una familia, digamos, poderosa, muy bien situada. Se le da los 2 contratos, uno a nivel familiar, personal, que es lo de Santo Domingo el Antiguo, y el otro el del expolio. Pero es que además él llega en julio y al año siguiente, del 77, y al año siguiente tiene un hijo, se ha convertido en padre. Ha conocido a una mujer, Jerónima de las Cuevas, en torno a ella el año del centenario se está fabulando muchísimo, pues porque es un personaje que permite la fábula y la recreación y la imaginación y la fantasía, ¿no? Él nunca vivió de todas las maneras con esta mujer, pero sin embargo sí tuvo una relación estrecha con su hijo. Hasta una edad, porque el bebé se lo entrega a la familia de ella para que lo eduque. Y en lo que sabemos no le transmite la lengua griega. Jorge Manuel no habla griego. El Greco, cuando llega a Toledo, no habla español, no habla castellano, se está defendiendo en latín, en italiano y en griego, porque enseguida conoce a Antonio de Covarrubias, pero cuando tiene el pleito con la catedral pide que le traduzcan, porque no se fía mucho de lo que le están intentando vender en ese cara a cara tan desagradable que vive nada más con su primer encargo, digamos, ¿no? No vive con esta mujer. Esta mujer, de hecho, lo más seguro, sin poderlo probar científicamente, es que muera de posparto, porque desaparece, solo la menciona 2 veces después, a lo largo de toda su vida, solo 2 veces, y lo hace de tal manera que no sabemos si está viva o muerta. Son referencias muy literarias. Y ya estamos hablando de un primer litigio prácticamente cuando se acaba de llegar. ¿Qué litigio, por qué y de qué manera él, que prácticamente efectivamente no hablaba español, que acababa de llegar, que todavía se tenía que situar, le da igual y se pone por delante de quien sea? El expolio, y nada menos que con la Catedral de Toledo. La obra sigue hoy en la sacristía para la que fue encargada, pero en algún momento pensaron que se la llevaba con él porque lo que no querían era pagarle la cantidad de dinero, que era muy alta. Eran 900 ducados lo que pedía, muchísimo dinero por esa obra, y las razones que aducía el cabildo catedralicio era que había cabezas por encima de la cabeza de Cristo y que aparecían las 3 Marías. Ahí lo que el Greco está demostrando en realidad es su maestría. Está colocando una serie de cabezas llenas de emociones y de vida terrenal, rodeando la faz de Cristo que está fuera del mundo, en una realidad distinta. Es decir, que lo que genera es todavía más significados a la obra. Y las 3 Marías pues también está jugando ahí con la perspectiva, con otro tipo de fuente iconográfica que no son los evangelios exactamente. Pero fue un pleito muy tan grande que la catedral no le volvió a encargar, quitando el marco para el mismo expolio, no le volvió a encargar nada jamás. Es decir, que pierde uno de los grandes posibles patronos de la época. Y vamos a hablar del otro gran patrono, el rey, por el que él venía, y nada menos que del Escorial. ¿Cuál es esta relación y cómo es? Pues es como la historia, como dijo Zarco Cuevas, de un trágico desencuentro, ¿no?, entre el rey y el Greco. El rey ve el expolio en uno de los visitas del Corpus en Toledo en el año 80, ya lo tenía entregado el Greco, en el 79 ya lo tenía entregado, y decide encargarle una obra para la basílica. La obra es la de San Mauricio y la Legión Tebana, y yo creo que ahí lo que ocurrió es que el Greco pensó que no se le dieron pautas, salvo el tema,
y él pensó que podía tener más libertad de la que en realidad existía. Y aquí vuelvo a recordar lo que acaba de decir la profesora Cámara, y es que hay que entender al Greco en el contexto de la Contrarreforma. Es fundamental no perder esa referencia ideológica, religiosa, espiritual, etcétera, porque explica muchísimos aspectos que sin ella no tienen ningún tipo de explicación. San Mauricio y la Legión Tebana, lo que hace el Greco es una exposición muy intelectual de una concepción del martirio, aparte de que, lógicamente, él se lo toma como un verdadero tour de force para agradar al rey. Claro, desarrolla una serie de guiños, de símbolos, de figuras que no cuadran con lo que se quería que fuera un cuadro de devoción, es decir, que impactara, que el martirio estuviera en un primer plano, ¿no? Y que moviera la devoción. Y realmente cuando uno mira y contempla el San Mauricio, no te encuentras eso. Lo que te encuentras en el primer plano es al general rodeado de sus capitanes decidiendo si acatar o no la orden del emperador. Es decir, el Greco lo que destaca es la libertad individual del hombre para escoger su destino frente a la fe ciega. Y este desencuentro, que duró prácticamente siempre, no impidió al Greco seguir trabajando, tener encargos importantísimos. Me gustaría, como no queda mucho tiempo, hablar, por supuesto, de sus grandísimas obras, sobre todo del entierro del conde de Orgaz, un poco que viene después, aunque sea brevemente, pero este desencuentro continúa y continúa hasta el final. Bueno, es que el Greco, ante estos dos reveses serios, yo creo que llegó un momento en que debió pensarse si marcharse de España, pero ya tenía un hijo y bueno, pues ahí ya se habían generado una serie de lazos, ¿no?, con Toledo, y lo que tiene que verse es entrar en la ley del mercado, la oferta y la demanda, y abrirse camino con pintores muy buenos que también estaban siendo reconocidos por el rey, con encargos públicos, por la catedral, etcétera. Él ofrecía un lenguaje completamente distinto. La vía por la que se abrió el camino de cara a la clientela fue básicamente el retrato y la pintura devocional. Él en Toledo tiene una gran cantidad de clientes que aprecian muchísimo su obra y que le hacen encargos, no solamente el entierro, es que están las pinturas para el Hospital de la Caridad de Illescas, y ahí desde el punto de vista personal el pleito con el alcabalero de Illescas es también una historia formidable de lo que es la profesión de pintor en la España de este momento. Y del entierro del señor de Orgaz, pues realmente es que es la obra clave, con dos mundos, que es el celestial y el terrenal lleno de retratos, son los hombres ilustres de Toledo de la época, y luego es el aproximar el milagro a la sensibilidad del fiel, del que llega allí. Abajo está la inscripción de Álvaro Gómez de Castro, que es uno de los grandes helenistas, la relación del Greco con los helenistas toledanos, que fue uno de los grandes focos del helenismo, pues está claro. Es muy bonito porque dice en un momento dado algo así como: párate y contempla el milagro que está sucediendo, y eso es lo que consigue esta obra del entierro. Solamente y prácticamente para acabar, lo cierto es que cualquiera, aunque no entienda nada de pintura, que ve una obra del Greco, no la confunde. El Greco no se parece a nadie. No, dentro del lenguaje del manierismo, que todos tienen unas características similares, realmente para la pintura española el Greco es único. Es un personaje que enseguida se le identifica no solamente por el canon que usa, ese alargamiento que también ha dado pie a teorías pues un tanto ya trasnochadas, afortunadamente, como la del supuesto astigmatismo, sino también por la manera que tiene de manejar el color, la propia gama de colores que utiliza, ese sentimiento, es decir, esa elocuencia muda y que da a las figuras sagradas. Fue en ese sentido, yo creo que fue todo un referente. Y como persona, como personalidad, también fue curiosa, con esos amigos particulares que la acompañaron a lo largo de toda su vida y hasta con su propia muerte. Todo en él era verdaderamente personal. Sí, fue también como un broche a una vida verdaderamente apasionante de viaje interior, como decíamos antes de comenzar el programa, me parece, y que realmente yo creo que sería un buen final, ¿no? Ese carácter pleiteante, litigante que tiene, que muchas veces no es porque él lo busque, sino porque también se encuentra una situación social en España que le choca profundamente con lo que él ha vivido en Italia. Pero ese pleito le persigue incluso después de la muerte, porque él consigue, poco antes de morir, y gracias a la mediación de Luis de Castilla, consigue que las monjas de Santo Domingo el Antiguo, donde está su primer encargo, le cedan una cripta para él y su familia, y para siempre jamás, se dice textualmente. Él muere en el 14, se le entierra, y solo 3 años después la madre abadesa de Santo Domingo el Antiguo, doña Ana Sotelo, obliga al Jorge a sacar el cuerpo.
En este sentido hay muchísimas, idas y venidas, pero pueden confluir y podemos recordar dos cosas ya para concluir. Una, el Greco, es verdad, murió como católico cumpliendo las normas católicas, pero vivió amancebado o tuvo un hijo sin estar casado, y con quien están hablando es con ese hijo ilegítimo, que es Jorge Manuel. Y en segundo lugar, el Greco es griego. Y en la España del siglo XVI el griego no está bien visto, porque es ortodoxo y porque tiene relación muy estrecha y la ha mantenido con el Imperio turco. En cualquier caso, el Greco, una vida, un camino en la pintura, pero también un camino personal interesantísimo, y todos nos tenemos que acercar, no este año, sino siempre, a la figura del Greco. Muchísimas gracias. Gracias. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.